Comenzando hoy con el estudio de una de las cartas del apóstol Pablo, probablemente la primera que él escribiera. Hay dos fechas alternativas en las cuales pudiera haber sido escrita, pero se considera, como vamos a ver, un documento muy especial relacionado con la libertad cristiana. Entonces, con esto en mente, seguimos viendo la diapositiva. Fue escrita, como el título lo indica, a las iglesias de Galacia. Galacia es una zona amplia donde en la parte sur se encuentran las ciudades de Derbe, Listra, Iconio, que hemos estado estudiando, que el apóstol Pablo visitara durante su primer viaje misionero. Y probablemente a esas iglesias de la parte sur de Galacia fue la carta escrita. En ese caso habrá sido escrita alrededor del año 49, casi inmediatamente antes de la visita del apóstol Pablo y Bernabé a Jerusalén, que estudiamos el domingo pasado en el capítulo 15 de los Hechos. Probablemente en ese es el tiempo que haya sido escrito. También hay otros que piensan que probablemente pudiera haber sido escrito posteriormente, y no solo a las iglesias del sur de Galacia, sino también del norte, en cuyo caso la fecha de haberse sido escrita sería posterior al año 49, probablemente del 50 al 56, después de su tercer viaje misionero. Pasamos entonces a la próxima. ¿Quiénes eran los gálatas? Bueno, pertenecían a los celtas, cuyo origen está en la cuenca del río Danubio y se extienden en los siglos IV y III antes de Cristo a las distintas regiones de Europa. De ahí viene el nombre Galicia, también el país de Gales, Galia, que es Francia moderna, y Galacia, el área donde nosotros estamos, es decir, los movimientos étnicos que cubrieron esa parte de Europa dan origen étnico a los que recibieron esta carta. Eran muy temperamentales, con súbitos entusiasmos, seguidos por tiempos de pasividad y frialdad, que explica quizás algunas de las expresiones un poco drásticas y duras del apóstol Pablo que vamos a ver en el resumen de este libro. Adelante entonces. Este es el mapa de la parte celeste o gris que ven en el centro, es el mar Mediterráneo. A vuestra derecha está el territorio de Palestina. Al norte de ese territorio estaba Antioquía, y como ven ustedes, el contorno de la provincia de Galacia, ahora una provincia romana. En la próxima diapositiva vemos el viaje que habíamos visto anteriormente, del primer viaje misionero de Pablo, saliendo de Antioquía, luego a Salamina, a Pafos, y van a ver ustedes a medida que se corre la flecha, Perge, Antioquía de Pisidia al norte, y la descripción que no alcanzan ustedes a leer del capítulo 13, de donde salieron Pablo y Bernabé. Y si seguimos con la imagen aquí, va de Antioquía a Iconio, de Iconio a Listra, de Listra a Derbe, y las escrituras que hemos estudiado en los domingos anteriores. Pasamos entonces a una imagen de lo que hoy sería una de las ciudades donde fue escrita esta carta. Esta es de Antioquía de Pisidia. La próxima es una imagen de un teatro o un templo de la zona. Lamentablemente las imágenes no son muy claras para ver,
lo que ha quedado de toda esa civilización. La próxima es una vista panorámica con las montañas en el trasfondo y también bastante árida la zona y desierta. Pasamos entonces a la próxima diapositiva del estilo. El estilo es breve, como en el caso de Santiago, puntual, abrupta y apasionada. Vamos a ver por qué decimos estas cosas. Pablo usa algunas expresiones que validan estos conceptos. Me maravillo, dice, de que tan pronto hayáis abandonado a aquel que os llamó. Luego, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Es una palabra muy dura que vamos a ver posteriormente también. O Gálatas necios o insensatos. Raramente el apóstol usa esos términos, generalmente mis amados en el Señor. Pero acá usa un lenguaje muy duro. ¿Quién os fascinó a vosotros? La palabra aquí tiene que ver con el encanto de cosas que nos llevan sin el ejercicio de nuestra razón. Además, les dice, tan insensatos sois. Y finalmente, ojalá que los que os perturbaran también se mutilaran. ¿Por qué habla de mutilarse? Bueno, ellos estaban tratando de que los gentiles que se convirtieran al cristianismo se circuncidaran. Entonces él usa el término como que si estuvieran mutilándose. Seguimos entonces con el resumen general y ahora lo comparamos al libro de Romanos. Romanos también fue escrito por el apóstol Pablo, pero van a ver las grandes diferencias de estilo y de conceptos. Romanos es reflexivo y calmado. Romanos es la única carta del apóstol Pablo escrita a una iglesia donde él no había enseñado. En las otras iglesias él había enseñado y cuando surgían problemas le escribían y él contestaba por medio de la carta resolviendo problemas. Entonces, en las cartas generalmente no tenemos un desarrollo de la teología del apóstol Pablo, sino más bien cosas puntuales sobre problemas. Pero Romanos es una extraordinaria carta completa. Gálatas no es tan pausado y organizado, es apasionado y emocional por las circunstancias que vamos a estar viendo. El Romanos es un estudio del cristianismo, Gálatas es una batalla del cristianismo contra la corriente judaizante que quiere ahogar al cristianismo con la ley de Moisés. Romanos fue escrita posteriormente, mientras que, como decía, Gálatas fue una de las primeras cartas que fue escrita. En Romanos la justificación se presenta sistemáticamente, usted sigue el flujo del pensamiento, mientras que Gálatas es la justificación es defendida de los ataques, entonces no tiene todo el contexto teológico que tuviera Romanos. Si podríamos decir de que Romanos es nuestra constitución, si es nuestra constitución, Gálatas es la declaración de independencia, es el primer grito de libertad que no necesariamente contiene toda la teología que contiene Romanos. ¿Seguimos? Y acá es un resumen de los 6 capítulos. Este libro tiene 6 maravillosos capítulos. Los capítulos 1 y 2 son históricos, es decir, el contexto que Pablo presenta reivindicando su condición de apóstol. Los capítulos 3 y 4 hablan de la doctrina de la fe, de la libertad en Cristo,
Y los capítulos 5 y 6, como es típico en las cartas de Pablo, la primera parte es de instrucción y teología, la segunda parte aterriza los conceptos en la práctica. Casi todas las cartas de Pablo se dividen en dos secciones. Una es de profundo contenido teológico, ya que hablamos de Romanos. Romanos del 1 al 11 son conceptos organizados teológicos, 12 en adelante son consejos prácticos. Acá son los capítulos 5 y 6 que nos llevan a la práctica del Evangelio. Seguimos entonces. Pablo va a decir mucho acerca de su propia persona, porque además del problema de los judaizantes que vimos en las sesiones anteriores, judaizantes eran los judíos cristianos que ahora creían que para ser un buen cristiano había que hacerse primeramente judío. Pero además de ese problema que suscitó el primer concilio en el capítulo 15 de los Hechos, además de eso ponían en cuestión o en duda las credenciales del apóstol Pablo como apóstol. Entonces, parte de lo que vamos a ver, tanto el día de hoy como en las próximas sesiones, tiene que ver con la vindicación de su responsabilidad como apóstol de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo hace referencia a Jerusalén porque Jerusalén es el centro cultural del cristianismo, porque ahí nace y ahí están los apóstoles radicados. Sin embargo, él opera mucho desde Antioquía. Pero dice Pablo, a mí no me llegó el evangelio de Jerusalén. Dice además, tampoco cuando Pablo visita Jerusalén y habla con los apóstoles, tampoco le cambian el evangelio que él predica. Y finalmente, el evangelio de Pablo no fue cambiado por los emisarios que vinieron de Jerusalén a Antioquía a ver qué es lo que estaba pasando, que fue parte de nuestra lección del domingo pasado sobre Hechos capítulo 15 y del anterior. Seguimos entonces. Hay algunos contrastes que quisiéramos notar en esta carta. En primer lugar, las dos corrientes étnicas y culturales y religiosas de los judíos, con su deseo de convertir a los gentiles en judíos antes de ser cristianos, hace un contraste muy amplio entre la sinceridad y la hipocresía, entre la ley y la gracia, y entre la carne y el espíritu, que cuando uno más se mete en esta carta y empieza a descartar los aspectos históricos que quizás para nosotros no son relevantes, de los judíos, de los no judíos y todo eso, uno descubre de que el mensaje quizás más profundo tiene que ver con el espíritu, la vida en el espíritu, o la vida con los frutos de la carne, es decir, de nuestra humana naturaleza antes de ser redimida. Y por lo tanto, la gran diferencia en la vida práctica de lo divino y de lo humano, la autoridad que pueden ejercer los hombres y lo que el Evangelio de Dios nos da. Seguimos entonces. Este es otro mapa. En la parte inferior derecha es un cuadrito donde está toda la región con el mar Mediterráneo, y verán allí a la izquierda y a la parte norte a Italia, y a la derecha el territorio europeo que ahora nos ocupa, el de Gálatas. Y en la parte superior, en inglés, están todas las palabras de nombres de ciudades que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, si ustedes leen la introducción de la primera carta de Pedro, van a ver Capadocia, Bitinia, toda esa área que envuelve lo que entonces era Asia y ahora es Asia Menor, la parte occidental de Europa. Pasamos adelante entonces y comenzamos con el texto. Y dice Pablo, apóstol, y esto es importante porque está indicando precisamente el meollo de uno de estos dos problemas.
Yo soy apóstol, dice él, no de parte de los hombres ni mediante hombre. Fíjense, en esta traducción dice alguno, hombre alguno. Esa palabra alguno, por estar en diferente estilo de letra, nos indica en esta traducción de que no está en el texto. Es decir, los traductores la agregaron. El mismo significado podríamos tenerlo con o sin esa palabra. Entonces, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Pablo se está diciendo, yo no fui uno de los originales, por así decirlo, pero Dios me llamó a mí. Y en el camino a Damasco, yo descubrí que estaba en el camino equivocado y Dios se reveló a mí y la persona de Jesucristo se mostró a mí. Porque una de las credenciales de ser apóstol era haber visto a Jesús resucitado. Y él dice, yo no estuve con los 11 que habían quedado originales, pero también yo recibí la revelación de Jesucristo. Entonces, nos indica también la importancia de nuestro llamamiento. ¿Por qué hago una pausa? Porque a veces hacemos algo porque alguien nos invita a hacerlo. Maravilloso. Yo tengo la oportunidad muchas veces de anunciar las oportunidades para servir. Y a lo mejor tú tienes alguna capacidad especial y a lo mejor yo o cualquier otro pastor te invita. Y eso es bueno, es importante, es lindo, no lo critico. Pero Pablo está diciendo de que más allá de cualquier invitación humana, la importancia del llamado divino. Dios debe confirmar en nuestros corazones, por medio de su Espíritu, cualquier invitación a hacer algo para la gloria de Dios. El que te invita probablemente tenga las mejores intenciones y los mejores deseos, pero Dios te conoce a ti y Dios conoce el pasado, el presente, el futuro, y Él es el que debe confirmar internamente el llamado. Para eso tenemos que orar. Tenemos que pasar tiempo delante de Dios y de ahí la importancia de una vida devocional para que podamos comunicarnos, conectarnos con Dios en nuestra vida diaria y percibir la aprobación de Él en cuanto a las cosas cotidianas, de manera que vivamos con paz y seguridad y enfrentando la vida con gozo, sabiendo de que estamos en las manos de Dios. Repito, el llamado, podemos recibir una invitación de una persona, un pastor, etcétera, y adelante, pero confirmado por el ejercicio espiritual de la persona delante de Dios, buscando la aprobación de Dios. Entonces, Pablo dice, soy apóstol, pero no porque alguien vino y puso las manos sobre mí, sino porque el Cristo resucitado se apareció. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Quizás incluye allí a Bernabé y a otros que estaban con él, se acuerdan, en los viajes misioneros y en la iglesia de Antioquía. Y el saludo inicia con las palabras tradicionales. Las palabras tradicionales del saludo es gracia y paz. El saludo tradicional judío es shalom, es paz, y sigue siendo. Pero Pablo utiliza como antecedente a la paz la palabra gracia. Y yo creo que en matemáticas el orden de los factores no altera el producto, pero en teología sí. La importancia de la gracia que precede a la paz, porque sin la gracia de Dios no podemos disfrutar de la paz de Dios. Hay paz que el mundo nos da, que es la tranquilidad cuando todo nos va bien, pero Jesús dijo, yo tengo otra paz. Es la paz que Él nos da, es de otra naturaleza, de otro contenido, de otro origen, es divino, la paz de Dios. Es decir, tiene origen en Él y de la calidad que es diferente a la que nos da el mundo,
que tiene que ver más bien con la tranquilidad que con ese fruto del Espíritu que es la paz. Entonces la paz viene cuando entendemos algo de la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, nos dice Efesios capítulo 2. Por lo tanto, la gracia es el medio, el antecedente, el preámbulo para la paz de Dios. Y si no estás disfrutando de la paz de Dios, quizás hoy es el buen momento para entender cómo tenemos acceso a esa gracia mediante la fe en Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego explica el Evangelio. Y esto va a ser fundamental, porque el tema de Pablo es el Evangelio. Y cuando expliquemos un poquito más, vamos a discernir un poquito más de a qué se refiere. Porque el tema de hoy y el tema de esta carta es el Evangelio genuino o el Evangelio falso. ¿Hay más de un Evangelio o hay un solo Evangelio? Y eso es lo que quiere él explicarnos. Pero nos describe aquí precisamente el Evangelio de Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta introducción está diciéndonos de que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, es decir, que Él sufre la muerte como un pecador porque estaba cargando con nuestros pecados. Y esa es la base, la esencia, el meollo del Evangelio, que Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos para llevarnos a Él, que su obra en la cruz, redimiéndonos de nuestros pecados, es la base de nuestra salvación. Y por Él gozamos de la vida eterna. Ahora sí, entonces entra en el verso 6, dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado aquel que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, a seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, la idea es acá que cuando los judaizantes estaban introduciendo otros requisitos para ser salvos o para ser buenos cristianos, estaban distorsionando, pervirtiendo la pureza del evangelio de Cristo. Y esto es algo importante para entonces y lo es para nosotros en nuestros días, porque generalmente tenemos la tendencia de agregar cosas al evangelio puro, pristino, de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que no hay otro evangelio, aunque algunos con estos agregados están presentando un evangelio diferente. La palabra acá, como aparece probablemente en sus notas, es etéreo, es decir, de otra naturaleza. No es homo, sino es hetero, es de otra naturaleza, como en el caso de homosexual del mismo sexo, etéreo es del otro sexo, es decir, de otro evangelio. ¿Seguimos? Y la pregunta de todo esto es cómo obtenemos la redención o la justificación. Y nos va a dar dos alternativas: por la fe en Cristo solamente o la fe en Cristo más circuncisión. O la fe en Cristo más, ¿qué? Bautismo. O la fe en Cristo más obras. Digamos, hoy lo de la circuncisión no es relevante para nosotros, pero el resto de los agregados puede ser muy relevante, y la manera en que nosotros podemos entender la realidad del evangelio puro y genuino o del que es
diferente al Evangelio de Cristo. Para esto, yo les invito a considerar, por ejemplo, la simpleza del Evangelio estudiando solamente 3 o 4 versículos nada más, y hay muchas maneras de presentar el Evangelio genuino de Jesucristo. En la pantalla y en la parte posterior de sus notas está una manera de presentar el Evangelio, con 3 declaraciones de un libro, en el caso de Romanos. Pudiera haber muchas maneras de presentar el Evangelio, ¿sí? Por ejemplo, yo generalmente uso una manera porque me resulta a mí bien cómoda presentarlo de una manera. Otros utilizan las 4 leyes espirituales. Hay folletos donde, por ejemplo, dice, hay 4 cosas que Dios quiere que usted sepa. Y entonces presentan estos 4 principios espirituales el Evangelio de Jesucristo. Otros utilizan el camino de Romanos. Fíjense la simpleza, pero qué completo es. Capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, la declaración esta del 23 comienza al final del 22. A mí me gusta citar el final del 22 porque la oración gramaticalmente completa dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando presentamos el Evangelio, ¿qué quiere decir Evangelio? Buena noticia. Lo primero que hacemos es darle una mala noticia. La buena noticia se la vamos a dar también, pero la mala noticia es que no hay diferencia entre tú, yo y cualquier otra persona. No hay diferencia por cuanto todos pecaron, nosotros diríamos por cuanto todos pecamos, porque nos incluimos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En inglés la traducción es un poquito diferente, dice que nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Es como si estuviéramos tirando con una flecha y no llegáramos al lugar donde la flecha debiera llegar. Nos quedamos cortos. Nuestros pecados nos han separado de Dios y la idea es de que somos pecadores. A veces utilizo algún ejemplo. ¿Qué quiere decir pecado? Bueno, pecado puede ser algo malo que hicimos, por supuesto, ¿verdad? Eso es la definición normal de pecado, algo malo que hicimos o algo malo que pensamos. También en el pensamiento podemos pecar, ¿verdad? Entonces, es algo malo que pudiéramos haber hecho o algo malo que pudiéramos haber pensado o algo bueno que no hicimos. Porque estudiamos en Santiago que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hay 3 maneras a lo mejor de pecar, ¿no es cierto? Entonces yo le pregunto a la gente, ¿cuántas veces peca una persona teniendo en cuenta de que no estamos hablando de matar o de asesinar a una persona? Estoy hablando de dejar un pensamiento malo, una acción mala, o algo bueno que dejamos de hacer. Entonces le pregunto a la persona, ¿cuántas veces cree usted que pecamos? A ver, alguien levante la mano y me diga más o menos. Muchas. En 24 horas, un mal pensamiento, ¿verdad? Una mala acción, algo bueno. Entonces, estamos de acuerdo de que muchas, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Díganme entonces, supongamos de que somos personas muy buenas, casi angelitos, y pecamos solamente 3 veces al día. Un pensamiento, una mala acción o algo bueno que dejamos de hacer. En un año, ¿cuántas veces habríamos pecado? El año generalmente tiene 365 días, 1095 para ser precisos. No sé cuántos años tienes, pero a 1000 por año, para, digamos, hacer las cuentas fácil, andamos muy mal, ¿verdad? Muy cargaditos. Yo a veces le digo a la gente,
si yo tuviera 71,000, no voy a decir cosas graves, pero si tuviera 71,000 parking tickets, por decir algo muy sencillo, y me pesca un policía. Mire, no maté a nadie, ¿eh? No hice nada grave, pero 70,000 o 50,000 o 18,000 es un número muy alto. Entonces, por cuanto todos pecamos, cuando empezamos a penetrar cuánto hemos pecado, tenemos un problema. Houston, you have a problem. ¿Verdad? Tenemos un problema serio con el ser humano. Por más religioso, bueno, moral que sea, delante de la santidad de Dios se encuentra como un gran deudor. Y Romanos 3:23, el final del capítulo 22, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De esta manera obtengo el acuerdo de la persona con lo que estoy diciendo. Cuando le explico qué es el pecado y cuántas veces pudiéramos haber pecado, la persona generalmente entiende que somos, ¿qué? Pecadores. ¿Okay? Entonces me voy a 6:23 y me dice que el salario, la paga del pecado es muerte. O sea que la consecuencia del pecado es muerte. Hay causas y hay consecuencias. La causa es el pecado y la consecuencia, dice, es la muerte. La paga del pecado es muerte, pero fíjense, ahí no termina el texto. La buena noticia del Evangelio es que el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Y cómo viene envuelta esta vida eterna? Esta vida eterna está en Jesús. Fíjense lo que dice. Entonces, primero les doy la mala noticia, hemos pecado, después la noticia peor, las consecuencias del pecado es la muerte, pero luego la buena noticia, más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, le digo de que una dádiva es un regalo. Y para tener un regalo hay que recibirlo. No podemos ni necesitamos merecerlo, porque si no, no sería un regalo, sería una paga, ¿no es cierto? Y finalmente, el otro texto que podemos usar es capítulo 10, verso 9. Capítulo 10 dice de la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios, que la fe, el contexto de esto es que la fe viene por el oír, pero no la novela ni cosas así. ¿El oír qué? Las buenas nuevas, la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nos dice que este es el mensaje, esta es la palabra de fe que predicamos. Y este es el contexto de este verso, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Entonces, con 3 versos breves podemos presentar ¿qué? El Evangelio de Jesucristo. Que somos pecadores, que hay consecuencias de ser pecadores, que hay un regalo y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creer en nuestro corazón. Y yo generalmente le digo, de bocas afuera hay muchos cristianos. Es importante confesar que Jesucristo es nuestro Señor, pero ahí no termina el proceso. Es un proceso que comienza adentro, es del corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Serás salvo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Entonces, por eso puedo tener confianza al presentar el Evangelio, que es una buena noticia. Quiero decirte de que probablemente haya muy pocas satisfacciones, gozo interno mayor que presentar el Evangelio a una persona y que esa persona reciba el regalo de la vida eterna. Pareciera de que es algo
fuera de nuestro alcance, pero quiero decirte que no lo es, porque Dios nos mandó a todos nosotros a compartir el Evangelio a toda criatura. Y a veces pensamos de que para compartir esta buena noticia tan grande necesitamos ser teólogos o pastores o tener una vida perfecta o conocer la Biblia de pe a pa. Y aunque todo eso es muy importante, tú puedes practicar esto, y para mí me da mucho gozo poder compartirlo con una persona que quiera aprender a compartirlo, mientras haya otra persona a quien presentarle el Evangelio y explicarle y ver cómo se presenta el Evangelio. Dicen los que son pilotos que lo más difícil en navegar un avión es la salida y el aterrizaje. Yo he piloteado un avión cuando está arriba. Es fácil, relativamente fácil, no se necesita mucho conocimiento. El chiste es la salida y el aterrizado. Y con toda presentación es lo mismo. Una vez que la persona tiene interés, es fácil presentarlo. El problema es generar el interés y luego cerrar la venta, digamos. Si uno va a hacer una presentación, quiere que la persona reciba, compre, acepte, etcétera, lo que estamos presentando. Entonces, la gracia de presentar el Evangelio tiene más bien que ver con cómo llevar a la persona de donde está, se le rompió el automóvil o tiene a alguien enfermo, la situación presente de la persona, llevarlo al plano espiritual y luego de allí en adelante informarle no solo el regalo de la vida eterna mediante estos 3 versos o cualquiera, hay muchos otros que ustedes pueden usar, llevarlos a preguntarles de una decisión por Cristo. Y es algo muy delicado porque no debemos forzar a nadie a hacer nada, menos a una confesión que la hace solamente por la presión de ventas que hemos puesto. Entonces tenemos que estar muy sensibles a Dios para saber cuándo. Usted va a 35 millas por hora en el auto normalmente y se acerca una luz de tránsito, ¿verdad? Y usted está mirando si está de qué color. Verde. Si está verde, usted pasa, ¿verdad? ¿Sí? Si usted está presentando el Evangelio y la persona está conmovida y tiene lágrimas de arrepentimiento, usted sigue para presentarle el regalo de la vida eterna, porque esa persona, por lo que usted percibe alrededor, está lista. ¿Sí? Entonces, esa parte es fácil de resolver en el proceso de aterrizar el mensaje a una persona cuando tenemos luz verde. Pudiera ser de que en lugar de verde se cambie en... No hay luz naranja, o es amarilla o es roja, ¿ok? Entonces puede ser de que sea ámbar, ¿sí? Y cuando usted ve la luz ámbar, ¿qué hace? Bueno, no sé, o acelera o disminuye, porque está calculando, digamos, para eso está, para que usted o frene antes que se ponga roja o pase antes que se ponga roja. Bueno, esto es lo más difícil en la presentación del Evangelio, cuando uno no tiene una respuesta clara de la persona. La persona puede dar muchas veces, cuando usted presenta el amor de Dios, el Evangelio de Jesucristo, si confesares con tu boca que tú le puedes recibir haciendo una oración, puedes recibirlo. Y la persona le dice, sí, pero ¿qué pasa con la gente en África que nunca escuchó el Evangelio? O sea, te sale o ¿por qué se mueren los niños? Digamos, te sale con una pregunta totalmente fuera del contexto. Probablemente lo que te está diciendo es que no quiere hacer ninguna decisión y está buscando excusas para librarse de una decisión. Esa es la luz amarilla cuando tú estás presentando el Evangelio, la luz ámbar,
que no te da entiendes que la persona está siendo un poquito renuente a aceptar el mensaje de salvación. Entonces, tienes que percibir ahí, ejercitarte en oración, porque a lo mejor es el enemigo que está poniendo una excusa, y tú tienes que tener franqueza y percibir, por la gracia de Dios, si la persona realmente está poniendo una excusa o quiere finalmente recibir el regalo de Dios, o si cuando tú te acercas y ya se puso ámbar la luz y ahora se puso roja, pues ni modo que aprietes el acelerador, porque te puedes crear un accidente, no va a resultar bien. Así también hay veces que uno presenta el Evangelio y la persona dice, mire, yo no tengo ningún interés, o te das cuenta de que no es el momento espiritual de su vida. No trates de pasar esa luz, porque Dios no ha creado las circunstancias o el momento adecuado para esa persona. Siembra la palabra, pero no le tuerzas el brazo para que acepte a Jesucristo o haga una decisión, porque no es el momento espiritual para su vida. Esa decisión no va a dar ningún beneficio. No sé si me explico, pero lo que he querido hacer el día de hoy es decirles de que tú puedes disfrutar de una experiencia maravillosa de compartir el Evangelio. Y lo puedes hacer de una manera sencilla, no necesitas ser pastor ni nada por el estilo, sino sencillamente con un puñado de versos y con un corazón abierto presentar el Evangelio y ver cómo una persona pasa de muerte a vida. Y eso es de Dios. La vida viene de Dios. Pero también a veces los médicos y los enfermeros nos ayudan en el proceso. Y nosotros somos médicos y enfermeros que estamos en ese proceso del nuevo nacimiento y que podemos ayudar mucho en el proceso porque conocemos la palabra y hemos preparado nuestro espíritu para compartir el Evangelio. Creo que se nos está acabando el tiempo y una manera de compartir el Evangelio es en momentos donde se junta mucha gente, o visitando casas o de otra manera. Pero el 31 de octubre, en el mundo ya, no solo en este país, sino en el mundo se festeja la oscuridad, pero nosotros festejamos la luz.